Saludos a todos mis amigos, hermanos y hermanas en Cristo. Les habla el hermano Wilfredo Medrano y yo sé que muchos de ustedes ya están acostumbrados a escuchar al pastor Freddy Noble, quien nos trae la meditación diaria, pero por razones ajenas a su voluntad, él no puede grabar estos mensajes o estos devocionales todos los días. Por esa razón, ahora vamos a alternar algunos de los devocionales que él hace con algunos devocionales que yo le voy a estar compartiendo a cada uno de ustedes. Es parte de mis devocionales personales y espero que puedan servirle de edificación a cada uno y que le puedan servir de ánimo y de estímulo, que es el objetivo de cada uno de estos devocionales que hace nuestro querido pastor Freddy Noble. Así que esperamos en el Señor que el pastor en lo adelante pueda hacer más grabaciones y la iremos subiendo según las vayamos obteniendo. Así que hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Y dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en estos versículos nosotros podemos ver que básicamente se utilizan para dar ánimo a los hermanos. Y yo creo que es correcto que se utilice en ese sentido, pero usualmente se desprende fuera de su contexto este versículo cada vez que se habla de ella, porque se habla de básicamente cuando los hermanos están pasando por situaciones difíciles, por tentaciones, y se le habla de que Dios es fiel y que Dios estará con nosotros y que la tentación no nos va a destruir, sino que también nos dará la salida. Pero el contexto en el que se encuentra este pasaje se encuentra en un contexto de idolatría en la que se encontraban los corintios. Y Pablo, si usted lee los versículos previos, se dará cuenta que está amonestándolo con la historia de Israel, cómo Israel se volvió idólatra y provocó a Dios con esa idolatría, sabiendo que Dios le había prohibido la idolatría. Cuando usted lee el versículo 14, se da cuenta que dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Con eso, el apóstol Pablo está cerrando esa sección. Y yo pienso que la idolatría, muchas personas no la entienden de la manera que la Biblia la presenta y lo que es realmente la idolatría. La idolatría es simplemente lo que tú pones primero que Dios. ¿Qué es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Y eso es la idolatría, cuando tú quitas a Dios del primer lugar de tu vida y pones otra cosa. Puede poner emociones, puede poner personas, puede poner dinero, posesiones, prestigio, lujos, lo que sea que esté embarcando tu vida. Una de las maneras más fáciles de conocer qué es la idolatría o que nosotros estamos idolatrando es simplemente pensar qué hay en nuestra vida que nosotros no podríamos vivir sin eso. Y básicamente eso es lo que tenemos en lugar de Dios o lo que ocupa nuestro primer lugar. Y otra manera de verlo es también a qué le dedicamos más tiempo de nuestro día a día en nuestras vidas. Y si hay algo que no es Dios, que usualmente, como dijo un gran teólogo, Juan Calvino, y Juan Calvino decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. Quita un ídolo para poner otro y vive luchando contra eso. Pero el versículo 13 nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En esta primera sección nos está diciendo, nosotros no sufrimos algo diferente a lo que todo el mundo sufre. O sea, el sufrimiento es normal y es algo por el cual los creyentes vamos a pasar. Y créame que nosotros poner al Señor en el primer lugar en nuestras vidas es una lucha constante que tenemos nosotros los creyentes, porque siempre hay algo que está compitiendo con Dios, siempre hay algo que está tratando de tomar nuestra atención, que está tratando de tomar el primer lugar, nos está prácticamente presionando para que nosotros le prestemos atención a cosas que no es Dios. Y la misma palabra dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero usualmente nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. Siempre hay cosas que están compitiendo y por eso esos son tentaciones que vienen a nuestras vidas. Pero la palabra de Dios también dice ahí en la parte siguiente de este versículo 13, dice: pero fiel es Dios, que no os dejará
dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. O sea, nosotros estamos seguros de que la tentación no nos va a destruir, pero sí nosotros debemos de estar luchando contra el pecado, contra la tentación, contra las inclinaciones al mal, contra nuestra propia pecaminosidad, contra nuestros propios instintos naturales que debemos de someterlos, claro, bajo el control y la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero debemos de buscar la manera de cómo darle muerte al pecado, lo que le dicen los teólogos, la mortificación del pecado, matar el pecado, y eso duele, eso es una guerra campal día y noche que tenemos. Pero sigue la palabra de Dios diciendo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no nos permite ser tentados más allá de que nos pueda destruir la tentación, y también nos da la esperanza de que nos dará la salida. Yo siempre he dicho, cuando me encuentro en situaciones difíciles y cuando tengo que a veces decirle a alguien que está pasando por una situación difícil, que solamente Dios puede librarlo de ahí. Pero yo siempre me afianzo a la historia del Señor. No solamente en la historia de la Biblia, sino en la historia de mi vida. Cómo el Señor en muchas situaciones, en múltiples ocasiones anteriores, en cosas que parece que no tenía ninguna solución, y Dios trajo solución. Dios siempre trae solución. Así que cada vez que viene un problema, yo sé que Dios traerá la solución. Dios traerá, juntamente con ese problema, traerá la salida. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso lo sabe el Señor, pero yo debo de estar confiado de que Dios va a obrar. Por eso yo le animo, hermanos y hermanas y amigos, a que confíen en el Señor, que así como dice el apóstol Pablo en este versículo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel, Dios no nos dejará desamparados, Dios siempre nos va a ayudar. Sea tratando de quitar ese ídolo que quiere competir con Dios, que quiere estar en el primer lugar, sea que tú tengas quizá alguna debilidad en alguna área de tu vida, Dios va a obrar. Simplemente sigue confiando en Él, sigue obedeciéndolo a Él, sigue haciendo su voluntad, sigue creyendo en Él, y Él hará. Confía en el Señor. Te habló el hermano Wilfredo Medrano. Esperamos en el Señor que pueda ser de aliento, pueda ser de ánimo esta palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo soy miembro de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.